14. El hechicero frenético. ¿Dónde está Deudermont? Preguntó Catibrie a Arcle cuando el mago entró dando tropezones en un pequeño cuarto donde la joven estaba sentada con Drizzt. Oh, por ahí fuera, repuso el distraído Arpej. Había 2 sillas en la estancia, las 2 colocadas delante de un ventanal desde el que se divisaban las majestuosas montañas copo de nieve. Drizzt y Catibrie las ocupaban, un poco vueltos el uno hacia el otro y otro poco de cara a la maravillosa vista. El elfo oscuro estaba reclinado, con los pies sobre el alféizar del ventanal. Arcle observó la escena un momento, absorto. Después pareció volver a este mundo, y pasó entre los 2 amigos. Hizo un gesto a Drizzt para que quitara los pies, y se encaramó de un salto al alféizar del ventanal. Siéntate y acompáñanos, por favor, dijo la joven con evidente sarcasmo, al menos para Drizzt, ya que Arcle se limitó a sonreír tontamente. ¿Estabais hablando del poema? Por supuesto, razonó el mago. Esto era cierto en parte. Drizzt y Catibrie estaban hablando acerca de las noticias referentes a la marcha de Bruenor de Mithril y también del importante poema. Claro que hablabais de ello, dijo Arcle. Por eso he venido. ¿Es que has descifrado algún otro verso? Preguntó Drizzt, sin demasiada convicción. Al drow le gustaba Arcle, pero había aprendido a no esperar demasiado del hechicero. Por encima de todo, Arcle y su familia eran imprevisibles. A menudo era de gran ayuda, como en la batalla por Mithril, mientras que en otras ocasiones era más un perjuicio que una ventaja. Arcle advirtió el tono ambivalente del drow, y sintió el repentino deseo de demostrar su valía en ese momento, de contarle al elfo oscuro toda la información de su diario mágico, de recitar el poema palabra por palabra. Sin embargo, temeroso de las limitaciones de su conjuro, y de las posibles consecuencias, se tragó las palabras. Creemos que Svaenre, dijo Catibrie. Quien quiera que sea la madre matrona que ocupa ahora el trono de la casa, me refiero. Entregado a Jodit y por ella cedido, es lo que la bruja dijo, y, ¿quién mejor que la que se sienta en el trono Svaenre para recibir semejante regalo de Jodit? Arcle asintió con la cabeza, dejando que Drizzt interviniera en la exposición de la idea, pero convencido de que estaban siguiendo una pista falsa. Catibrie cree que es Svaenre, pero la bruja habló del abismo, y eso me hace pensar que Jot ha empleado una Yotlola, contó Drizzt. Arcle se mordió el labio, y asintió sin convencimiento. Caderly tiene un informador en el abismo, añadió la joven. ¿Un trasgo? ¿O algo parecido? Invocará a la bestia, e intentará sonsacarle un nombre. Pero temo que el destino me llevará, empezó Drizzt. Nos llevará, lo corrigió Catibrie con tanta firmeza que el drow no le llevó la contraria. Me temo que el destino nos llevará de nuevo a Menzoberranzan, concluyó Drizzt con un suspiro. No deseaba regresar allí, eso era evidente, pero también saltaba a la vista que el vigilante se lanzaría de cabeza a la carga, y entraría en la maldita ciudad por ayudar a un amigo. ¿Por qué allí?, preguntó Arcle con un tono casi histérico. El hechicero veía hacia dónde llevaba el razonamiento de Drizzt, y sabía que el segundo verso, el concerniente al fantasma de su padre, había hecho que el vigilante pensara en Menzoberranzan como el origen de todo. En la poesía se hacía referencia a la ciudad drow, pero había una palabra en particular que daba que pensar a Arcle que Menzoberranzan no era su meta. Ya lo hemos discutido antes, repuso Drizzt. Menzoberranzan parece ser el oscuro camino del que habló la vidente. ¿Crees que es una doncella de Jot?, le preguntó Arcle. El drow hizo un gesto incierto, entre asentir con la cabeza y encogerse de hombros. ¿Y tú estás de acuerdo?, inquirió a Catibrie. Tal vez lo sea, contestó la joven. O quizás se trate de una madre matrona, que es lo que yo creo. ¿No son entes femeninos las doncellas? La pregunta de Arcle parecía no venir al caso. Todos los servidores más cercanos a Jot lo son, repuso Catibrie. Por eso es por lo que hay que temer a la reina araña, añadió, haciendo un guiño para romper un poco la tensión. Lo mismo que lo son todas las madres matronas, ¿no?, razonó Arcle. Drizzt miró a Catibrie. Ninguno de los dos acababa de entender a dónde quería llegar el imprevisible mago. Arcle agitó los brazos repentinamente. Por su expresión, parecía como si estuviera a punto de estallar. Se bajó del alféizar de un salto, y casi tiró a Drizzt de la silla. Dijo él. Gritó el frenético hechicero.
La vieja bruja, dijo él. El traidor Ayod es ahora buscado por aquel que más lo ha odiado. Arcle cayó y soltó un borrascoso suspiro de exasperación. Entonces se oyó un ruido siseante, y un hilillo de humo gris empezó a salir de su bolsillo. Comillas angulares derechas o, por los dioses, gimió el hechicero. Drizzt y Catibrie se levantaron de un brinco, más por el hecho de que el razonamiento del mago fuera tan sorprendentemente perspicaz que por el inesperado espectáculo del humo. ¿Qué enemigo, Drizzt?, instó Arcle con ansiedad al tener la repentina sospecha de que apenas le quedaba tiempo. Aquel, repitió Catibrie una y otra vez, tratando de avivar su memoria. Harlaxle. El implacable enemigo, le recordó el mago. Entonces, no se trata del mercenario, dijo Drizzt, pues había llegado a la conclusión de que Harlaxle no era tan malo como la mayoría. Vercingetorix, quizá. Me ha odiado desde los días de la academia. Piensa, gritó Arcle mientras una gran humareda salía de su bolsillo. ¿Qué se está quemando?, demandó Catibrie al tiempo que intentaba que Arpey se volviera para poder verlo mejor. Para su sorpresa y horror, su mano pasó a través del cuerpo del mago, que se hacía menos sólido por momentos. Eso no importa, replicó Arcle. Piensa, Drizzt Do'Urden. ¿Qué enemigo implacable, desterrado en el abismo, te odia más que nadie? ¿Qué bestia debe ser liberada, que solo tú puedes liberar? La voz de Arcle iba desvaneciéndose al mismo tiempo que su forma corpórea. Comillas angulares derechas, he sobrepasado los límites de mi conjuro, intentó explicar el mago a sus aterrados compañeros. Así que, me temo, yo quedo fuera de él, expulsado. Comillas angulares derechas, qué bestia, Drizzt. La voz de Arcle cobró fuerza inesperadamente. ¿Qué enemigo? Entonces desapareció, simplemente, dejando a Drizzt y a Catibrie plantados de pie en la pequeña habitación, con la expresión en blanco. Las últimas frases, cuando Arcle se desvaneció, le trajeron a la memoria a Drizzt otros tiempos, cuando había oído otro grito distante mientras una figura se difuminaba. Musitó el drow, falto de aliento. Sacudió la cabeza ante la evidente respuesta, ya que, aunque el razonamiento de Arcle parecía tener sentido, para él no lo tenía en el contexto del poema. Repitió Catibrie. Seguro que ese te odia más que nadie, y es lógico que yo lo conozca, o haya oído hablar de él. No, no puede ser. Drizzt sacudió la cabeza otra vez. Nunca lo conocí en Menzoberranzan, como dijo la vidente. Catibrie reflexionó sobre ello un momento. La bruja nunca mencionó Menzoberranzan, dijo al cabo. Ni una sola vez. Un rival de tu primer, empezó a recitar Drizzt, pero las palabras se le atragantaron al comprender de repente que su interpretación del significado podía no ser correcta. Catibrie también se dio cuenta en ese momento. Jamás llamaste a esa ciudad tu hogar, dijo. Y a menudo me dijiste que tu primer hogar fue el Valle del Viento Helado, concluyó el drow. Y fue allí donde conociste a Irtu, y lo hiciste tu enemigo, razonó la joven, que en ese instante pensó que Arcle Arpet era un hombre muy inteligente. Drizzt se encogió e hizo una mueca al recordar bien el poder y la perversidad del valor. Le dolía pensar que Saknafein estaba en las garras de Irtu. Arcle Arpet levantó la cabeza de su enorme escritorio y se estiró mientras lanzaba un sonoro bostezo. Así dijo, al ver el montón de pergaminos extendidos en el escritorio ante sí. Estaba trabajando en mi conjuro. Colocó las hojas y las examinó con atención. Comillas angulares derechas, mi nuevo conjuro. Gritó con alegría. Oh, por fin está acabado. La niebla del destino. ¡Qué alegría! ¡Qué día tan feliz! El hechicero se levantó de la silla y empezó a bailar y dar vueltas por el cuarto, haciendo que su amplia túnica ondeara en torno a sus piernas. Tras muchos meses de agotador trabajo, su nuevo conjuro estaba terminado por fin. Las posibilidades pasaron veloces por la mente de Arcle. Quizá la niebla del destino podría llevarlo a Khalistan, en una aventura con un Baja. O tal vez a la Nauruk, el gran desierto. O puede que incluso a las tierras yermas de Baasa. Sí, a Arcle le gustaría ir a Baasa y a las escabrosas montañas Galena. Tendré que enterarme de más cosas sobre las Galena y aprenderlas de memoria cuando ejecute el conjuro, se dijo. Sí,
Ahí está el truco. Chasqueó los dedos, y corrió hacia el escritorio, donde colocó con esmero los muchos pergaminos de que constaba el largo y complicado hechizo, y los guardó en un cajón. Luego echó a correr, dirigiéndose a la biblioteca de la mansión de Hiedra para recoger información sobre Baasa y la vecina región de Damara, conectadas por el paso Piedra de Sangre. Tan excitado estaba por lo que creía era la primera ejecución de su nuevo conjuro, la culminación de meses de trabajo, que casi no podía guardar el equilibrio. A Arkle no le quedaban recuerdos de lo que había sido su verdadera prueba inicial. Todo lo ocurrido durante las últimas semanas se había borrado de su mente tan seguro como que las páginas del diario mágico que acompañaba al conjuro volvían a estar tan en blanco como antes. En lo que a Arkle concernía, Drizzt y Catibrie estaban navegando por la costa de la Espada a la casa de algún barco pirata cuyo nombre desconocía. Drizzt estaba de pie, junto a Catibrie en una habitación magníficamente decorada, aunque no había ni un solo mueble en ella. Las paredes eran de piedra negra pulida, vidriada, desnuda salvo por los hacheros de hierro forjado, uno exactamente en el centro de cada pared. Las antorchas que sujetaban no estaban prendidas en el sentido convencional de la palabra. Eran metálicas, no de madera, y cada una de ellas estaba rematada por una bola de cristal. La luz, al parecer Caderly podía conjurar cualquier color que quisiera, emanaba de esas bolas. Una emitía un fulgor rojo, otra, amarillo, y las otras dos, verde. La combinación de colores parecía otorgar a la habitación una textura y una profundidad extrañas, y daba la impresión de que algunos matices penetraban más que otros en la vítea superficie de las paredes. Todo ello atrajo la atención de Drizzt durante un rato, ya que era un espectáculo realmente impresionante, pero fue el suelo lo que más sorprendió al elfo, que tantas cosas asombrosas había visto en sus 7 décadas de vida. El perímetro era negro y vítreo, como las paredes, pero en su mayor parte lo formaba un mosaico, una circunferencia doble. El área entre ambas líneas, de unos 30 centímetros de ancho, estaba llena de runas arcanas. En el interior, había grabado un símbolo, cuyas puntas semejantes a una estrella tocaban la circunferencia interior. Todo el dibujo había sido tallado en el suelo, y después se había rellenado con piedras preciosas trituradas, de varios colores. Había una runa esmeralda, junto a una estrella rubí, y las dos se encontraban entre las líneas diamantinas de las circunferencias exteriores. Drizzt había visto habitaciones como esta en Menzoberranzan, aunque, desde luego, no tan espectaculares. Sabía cuál era su función. En cierto modo, le parecía que la estancia estaba fuera de lugar en este monumento al bien, pues la doble circunferencia y el símbolo se utilizaban para invocar a criaturas ultraterrenas. Y, puesto que las runas que decoraban los bordes eran de poder y protección, no parecía probable que los seres invocados fueran de naturaleza benigna. Son pocos los que tienen acceso a este sitio, explicó Caderly con voz grave. Solo yo mismo, Danica y el hermano Chanticleer entre los residentes de la biblioteca. Cualquier invitado que requiera los servicios de este lugar tiene que someterse a una exhaustiva investigación. Drizzt comprendió que había sido objeto de un trato muy especial, pero ello no le hacía olvidar los muchos interrogantes que se le planteaban. Existen motivos que justifican estas invocaciones, prosiguió Caderly, como si le leyera el pensamiento. A veces la causa del bien solo se puede desarrollar tratando con representantes del mal. Y no es en sí mismo un acto maligno invocar a un Tanar'ri, o incluso a un diablo menor. No, repuso Caderly. Aquí, no. Esta habitación está perfectamente diseñada y bendecida por el propio Deneir. Un diablo invocado aquí es un diablo atrapado, sin resultar más peligroso entre estas paredes que si hubiera permanecido en el abismo. Como ocurre con todo lo concerniente al bien y al mal, la intención es lo determinante. En este caso, hemos descubierto que un alma que no es merecedora de tal tortura ha caído en manos de un ser diabólico. Solo podemos recuperar esa alma tratando con ese demonio. ¿Y qué mejor sitio para hacerlo que este? Drizzt estaba de acuerdo con eso, en especial ahora, cuando lo que estaba en juego era tan importante y personal. Se trata de Errtu, manifestó el Drow, seguro de estar en lo cierto. Un valor. Caderly asintió con la cabeza, confirmando sus palabras. Cuando Drizzt le había informado de las sospechas levantadas tras la conversación con Arkle Arpet,
El clérigo había invocado a un demonio menor, un trasgo perverso, y le había encargado la misión de buscar confirmación a la conjetura del Drow. Ahora se disponía a invocarlo de nuevo para pedirle respuestas. El hermano Chanticleer entró en contacto hoy con un servidor de Deneir, comentó Caderly. ¿Y el resultado?, preguntó el vigilante, aunque estaba algo sorprendido por la vía escogida por Chanticleer para hacer sus investigaciones. Ningún servidor de Deneir podría dar esa respuesta, repuso de inmediato Caderly, viendo que el razonamiento del Drow iba desencaminado. No, Chanticleer quería información acerca de nuestro desaparecido amigo hechicero. No temas, porque, al parecer, Arkle Arpey está de vuelta en la mansión de Hiedra, en Longsaddle. Tiene medios para ponerse en contacto con él, e incluso hacerlo volver, si quieres. No, exclamó Drizzt, sin poder evitarlo, y desvió la mirada, un poco turbado por su repentino estallido. No, repitió con voz más baja y sosegada. Arkle Arpey ya ha hecho bastante, desde luego. No quisiera ponerlo en peligro por un asunto que en realidad no le concierne. Caderly asintió, y sonrió, consciente de lo que verdaderamente motivaba la vacilación del Drow. ¿Llamo ya a Drusil, para que así tengamos nuestra respuesta?, preguntó el clérigo, aunque ni siquiera esperó el ascenso de Drizzt. Dirigió una palabra a cada hachero, y cambió todas las luces de la estancia a una aterciopelada tonalidad púrpura. La siguiente salmodia hizo que los dibujos del suelo emitieran un resplandor sobrecogedor. Drizzt contuvo el aliento, ya que jamás se había encontrado a gusto en este tipo de ceremonias. Apenas escuchó el suave y rítmico cántico de Caderly, y, enfocando su atención en las fulgentes runas, se ensimismó en sus conjeturas y en las posibilidades que podía depararle el futuro. Tras varios minutos, sonó un seco y siseante ruido en el centro del círculo, seguido de un instante de negrura cuando el tejido entre los planos se desgarró. Un fuerte chasquido puso fin al siseo y al desgarrón, y apareció sentado en el suelo un enfurecido diablo de rostro perruno y alas de murciélago que mascullaba injurias y escupía. Vaya, saludos, mi querido Drusil, dijo Caderly alegremente, lo que, naturalmente, hizo que el perverso diablo, un servidor a la fuerza, rezongara todavía más. Drusil se puso de pie de un salto y plegó las correosas alas. Sus pequeños cuernos apenas le llegaban a Drizzt a la altura de la rodilla. Comillas angulares derechas, quería que conocieras a mi amigo, añadió Caderly en tono coloquial. Todavía no he decidido si dejarle que te haga pedacitos con esas excelentes cimitarras suyas. Los perversos ojos negros de Drusil se prendieron en los iris de colores pliego del Drow. Drizzt Do'Urden, escupió el diablo. El traidor a la reina araña. Oh, estupendo, veo que lo conoces. Así que tienes que haber hablado con algún demonio que sabe la verdad, dijo Caderly, y su tono dejó claro al trasgo que, involuntariamente, le había dado información al admitir que conocía al Drow. Querías una respuesta específica, manifestó Drusil con voz ronca. Y me prometiste 1 año de paz a cambio. En efecto, admitió el clérigo. ¿Tienes esa respuesta? Te compadezco, estúpido Drow, dijo Drusil, que miraba fijamente a Drizzt. Me das pena y risa, necio Drow. Ahora ya no le importas lo más mínimo a la reina araña, porque, como recompensa, has cedido tu castigo a alguien que la ayudó en la época de tumultos. Drizzt apartó los ojos de Drusil y miró a Caderly. El envejecido clérigo se mantenía perfectamente tranquilo y seguro de sí mismo. Compadezco a cualquiera que haya incurrido en la ira de un valor, prosiguió Drusil, que soltó una perversa risita. Caderly se dio cuenta de que la actitud del diablo le resultaba penosa a Drizzt, quien estaba sometido a una tremenda tensión por todo este asunto. «El nombre del valor», demandó el clérigo. «Rtu», bramó Drusil. «Óyelo bien, Drizzt Do'Urden». En el fondo de los ojos de color lavanda ardió un fuego abrasador, y Drusil fue incapaz de sostener su escrutadora mirada. Apartó los ojos del Drow y volvió la vista hacia Caderly. «1 año de paz, lo prometiste», repitió con voz ronca. «Los años pueden medirse de muy distintas maneras», le replicó Caderly, devolviéndole una furiosa mirada. «¡Qué traición!», empezó a decir el diablo, pero Caderly dio una palmada al tiempo que pronunciaba una palabra, y 2 líneas negras, hendiduras en el tejido entre los planos,
aparecieron a ambos lados del diablo, y se unieron con igual fuerza a la imprimida por las manos del clérigo. Cuando se volvieron a juntar, Drusil desapareció en medio del estampido de un trueno y una bocanada de humo. Caderly incrementó la luz de la estancia de inmediato, y permaneció inmóvil, y en silencio, unos segundos contemplando a Drist, que tenía agachada la cabeza mientras digería la información. Deberías acabar de una vez por todas con ese, dijo al cabo el Drow. No es algo tan sencillo de hacer, admitió Caderly al tiempo que esbozaba una amplia sonrisa. Drusil es una manifestación del mal, un prototipo, más que un verdadero ser. Podría partir en dos su forma corpórea, pero con eso solo conseguiría devolverlo al abismo. Solo allí, en su humeante hogar, me sería posible destruirlo, y no tengo muchas ganas de visitar el abismo. Caderly se encogió de hombros, como si en realidad aquello importara muy poco. Drusil es bastante inofensivo, porque lo conozco, sé cosas de, sé dónde encontrarlo y sé cómo hacer su miserable vida aún más miserable, si es preciso, explicó el clérigo. Y ahora, también sabemos que, se trata de Errtu, dijo Drist. Un valor, repuso Caderly. Un poderoso enemigo. Un enemigo del abismo, manifestó el Drow. Un lugar al que tampoco yo tengo muchas ganas de ir. Todavía necesitamos más información, le recordó Caderly. Respuestas que Drusil no puede proporcionarnos. Entonces, ¿quién? Tú lo sabes, respondió el clérigo quedamente. Drist lo sabía, sí, pero la idea de invocar a Errtu no le resultaba muy agradable. El círculo retendrá al valor, le aseguró Caderly. Además, no tienes que estar aquí cuando lo inv. Drist desestimó este comentario con un ademán, sin dejar siquiera que Caderly acabara la frase. Estaría allí para hacer frente a aquel que más lo odiaba, al que, aparentemente, mantenía cautivo a un amigo. El Drow soltó un profundo suspiro. Creo que el prisionero al que hizo mención la bruja es Saknafein, mi padre, le confesó al clérigo, pues confiaba plenamente en Caderly. Todavía no estoy muy seguro de lo que siento respecto a ello. Sin duda te atormenta pensar que tu padre está en manos de un ser tan espantoso, dijo Caderly. Y seguramente te emociona pensar que quizá vuelvas a encontrarte con Saknafein. Sí, admitió Drist, pero es algo más que eso. ¿Tienes sentimientos encontrados?, preguntó Caderly, y Drist, cogido por sorpresa ante la pregunta directa, ladeó la cabeza, y observó de hito en hito al envejecido clérigo. Cerraste la puerta a esa parte de tu vida, Drist Do'Urden, y ahora tienes miedo, porque puede volver a abrirse. Drist sacudió vigorosamente la cabeza, pero en el gesto faltaba convicción. Guardó silencio un largo rato, y después suspiró hondo. Me siento decepcionado, admitió el Drow. De mí mismo, de mi egoísmo. Quiero volver a ver a Saknafein, estar a su lado, aprender de él, escuchar su voz. Drist levantó los ojos hacia el clérigo, y en ellos había una expresión realmente serena. Pero recuerdo la última vez que lo vi, dijo, y le contó a Caderly aquel último encuentro. El cadáver de Saknafein había sido reanimado por la matrona Malicia, madre de Drist, y después había sido imbuido con el espíritu del Drow muerto. Sometido a la esclavitud de la perversa Malicia, actuando como su asesino, Saknafein había salido en busca de Drist por la antípoda oscura para matarlo. En el momento crítico, la verdadera naturaleza de Saknafein se había impuesto la voluntad de la maligna madre matrona durante un fugaz instante. Había salido a la superficie de nuevo, y le había hablado a su amado hijo. En ese momento de victoria, el espíritu de Saknafein había encontrado la paz consigo mismo, y había destruido su propio cadáver animado, liberando así a Drist, y a sí mismo de las garras de Malicia Do'Urden. Cuando oí las palabras de la bruja ciega, y tuve tiempo para reflexionar sobre ellas, me sentí realmente apenado, acabó diciendo el Drow. Creía que Saknafein estaba libre de ellas ahora, libre de Lloyd y de todo el mal, y que se encontraba en un lugar donde solo tendría recompensas por la verdad que siempre hubo en su alma. Caderly puso su mano en el hombro del Drow. Y pensar que lo han vuelto a capturar, pero quizá no sea ese el caso, dijo el clérigo. Y, si lo es, todavía hay esperanza para él. Tu padre necesita tu ayuda. Drist apretó los dientes, y asintió con un cabeceo. Y la de Catti Brie manifestó. También ella estará aquí cuando invoques a Errtu.